Aquí de vuelta y qué bueno que sigan con nosotros con esta conexión que establecemos desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, el matutino del país por el canal 6, el canal del Sol, y por Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Y para toda la comunidad dominicana establecida en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades de los Estados Unidos, la cajita de Amazon en el 644. Esta vez, Junior, recibimos a María Teresa Cabrera, lo cual es un privilegio y un honor, maestra, gente que queremos y que respetamos, y que además afortunadamente es la presidenta, la candidata presidencial del Frente Amplio en el proceso comercial del próximo domingo, de manera que usted tiene en María Teresa Cabrera la oportunidad de poder beneficiarla, de poder asociarse en lo que han sido históricamente sus planteamientos, dándole su voto, lo cual es fundamental. Profesora, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por esta nueva posibilidad de conversar con ustedes. Denos su lectura sobre la situación actual, el proceso ya, a horas prácticamente de concluir y iniciarse. Ya estamos en la recta final, en una campaña electoral propia de la cultura política dominicana, en la que los partidos tradicionales han convertido la actividad política en una especie de mercado público y en alguna medida el voto del ciudadano y la ciudadana en una simple mercancía. Es decir, ese es el tratamiento que se le da. En ese ambiente estamos en la recta final y esperamos que los dominicanos y las dominicanas acudan masivamente a ejercer el derecho al voto, hacer un voto reflexivo, un voto crítico, un voto con mucho sentido de responsabilidad y a favor de lo que cree, porque yo creo que eso es muy importante. El ejercicio del voto es de la exclusiva soberanía de cada ciudadano y cada ciudadana. Y al final de cuentas se participa en una decisión relevante, porque se trata de elegir las autoridades que van a tener en sus manos las riendas del país por un periodo de 4 años. Eso no es una decisión menor. En ese sentido, ausentarse tampoco es una opción apropiada. Creo que hay que participar. Y hay que participar, teniendo conciencia de la dimensión de la decisión que se está tomando. Por supuesto. Y con la convicción también de votar por lo que se cree. Más allá de si usted está equivocado o no está equivocado, en opinión de otros, pero votar por lo que se cree. En la cultura nuestra se ha insistido mucho en que hay que votar por el que se dice que va a ganar. Y eso lo hemos hecho por décadas en la República Dominicana. Nos parece que estamos ante una oportunidad en la que es importantísimo votar por lo que creemos. Sí, profesora, todo este boom de la comunicación, la gente está ahora mucho más informada, las redes sociales, todas estas luchas que usted ha llevado a cabo. Usted es una gremialista por excelencia, demostrado siempre al lado de las mejores causas de la nación. ¿Pudiera esto influir ya, todo esto que usted dice de tener un voto más informado, un voto más consciente? ¿Pudiera esto influir en que haya una decisión distinta el próximo domingo y que la gente salga de lo tradicional y pueda favorecer a candidatas con las condiciones suyas? Mira, yo creo que el cuadro, el escenario político que se revela en los estudios de opinión que se han hecho, más o menos plantean un panorama en términos de lo que podrían ser los resultados. Ahora bien, lo que sí yo no puedo asegurar es que, y he tenido la oportunidad de apreciarlo en este proceso, en esta campaña en la que he tenido oportunidad de dialogar con muchas personas, familias, grupos sectoriales. Lo que he verificado es que crece en la sociedad dominicana el número de ciudadanos y ciudadanas que
asumen, le otorgan un sentido más crítico al ejercicio del voto. Es decir, a un segmento de la población que crece, que está queriendo decir con su voto que no está conforme con lo que las opciones tradicionales que han gobernado el país y la gobiernan, y lo gobiernan actualmente, con lo que le han ofertado como democracia. La gente está reivindicando una democracia más avanzada, una democracia más auténtica, una democracia que se exprese en sus tres dimensiones básicas, la política, la social y lo económico. Yo siento que hay un reclamo que refleja una profundidad en la reflexión de lo que significa el voto. Y creo entonces en ese sentido, y nosotros justamente apostamos a eso, porque nosotros tenemos plena conciencia de que estamos construyendo una propuesta. Y en esa construcción, el voto que se deposita en la casilla 11 del Frente Amplio tiene una utilidad, tiene un sentido. Y es esa idea de acumular fuerza para seguir levantando las propuestas que nosotros hemos estado difundiendo en el marco de la campaña, más allá de las elecciones del próximo 19 de mayo. Es importante porque en la República Dominicana la tarea de democratizar la vida política, económica y social es una tarea que está pendiente desde que la dictadura cayó y ha convocado y ha movilizado al pueblo dominicano, a distintas generaciones del pueblo dominicano, por esas banderas. Nosotros tenemos conciencia de que hay un segmento que crece en esa búsqueda de una democracia más efectiva. Pero paradójicamente hay un mayor control, hay una mayor inversión económica justamente en todos los procesos eleccionarios a los cuales hemos estado asistiendo en los últimos años. Y cada vez es mayor el número de recursos económicos que intervienen. Claro. Fíjate, tú has establecido dos parámetros que son altamente importantes. Conciencia, que a mí me parece que sí, que ciertamente la gente está cada vez más teniendo mejor y mayor conciencia. Sí. Pero paradójicamente hay mayor inversión de recursos y eso significa lo contrario. Entonces, ¿cómo se explica eso, María Teresa? Mira, es que yo hablo de segmento, de un segmento que crece, pero evidentemente que los partidos tradicionales le interesa mantener la cultura política, el desenvolvimiento político en ese ámbito donde el dinero sea que trace la pauta. Clientelismo. Porque le conviene, porque a fin de cuentas, esa es una garantía de su perpetuidad en el poder, de su control. Pero cada vez son más los dominicanos y las dominicanas que se van zafando, que van entendiendo que no puede ser así, porque vender el voto por 200 pesos, por 500, por un picapollo, eso lo ha hecho siempre y los problemas se agravan. Entonces la gente llega a un momento que razona y dice, espérate, pero si yo he hecho esto toda la vida y los problemas se acentúan, entonces no tiene sentido persistir en esta lógica. Ahora, los partidos políticos tradicionales, que son los responsables del costo que tiene la actividad política hoy, son los responsables de que no hayamos podido culminar esa transición democrática que inició hace tanto tiempo y que en ningún país del mundo ha habido una transición democrática tan larga y no salimos de la transición, por favor. Pero que todos los partidos terminan haciendo lo mismo, María Teresa. Pero entonces, es porque están comprometidos con lo mismo. Lo que pasa es que ahí es que está el desafío que tenemos los dominicanos y las dominicanas de poder distinguir entre el compromiso con qué, el discurso y la práctica, porque aquí la palabra en la cultura política nuestra, también a la palabra
se le ha retirado el valor. Sí. Es decir, yo crecí, yo soy una mujer rural y crecí siempre escuchando que la palabra empeñada tenía Sí. un valor. Claro. Yo recuerdo que mi papá, que quedó huérfano muy pequeño, ya estando yo grande, que los recuerdo como ahora, fueron unas personas que le compraron una tierra a sus padres y no tenían documento como se vendía antes, Sí. que era por la palabra. Sí, correcto. Sí, así Y mismo. esa gente fueron a ofrecerle dinero a mi papá para que le firmara el documento de la venta, que legitimara la venta de la tierra, que la hicieron cuando mi papá estaba muy pequeño, porque ellos murieron cuando él era un niño. Y él le dijo, solamente eran 2 hermanas, y la hermana estaba como tentada así a aceptarle el dinero. Y mi papá dijo, no tiene que pagar ni un solo centavo, porque es la palabra Sí. de mis padres que vendieron. Y así se vendía antes. Y no le aceptó un centavo y le firmó su documento Exacto. para legalizarle la venta de esa tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay muchas personas que le han retirado el valor a la palabra y dicen lo que cree que le conviene en un momento determinado, pero su práctica, Sí. su comportamiento, su manera de proceder dista demasiado de eso que dicen. Entonces, cada vez más la gente va tratando de asociar la práctica con el discurso, es decir, el decir y el hacer. Sí. Y eso es importante. ¿Cuál es No tu sé. valoración? Está bien. Tete? Sí, no, ahí mismo que no será esto parte de esta pérdida de valores que se viene Por supuesto. degenerando desde hace muchos años en la sociedad dominicana, donde ya los jóvenes, por ejemplo, han tenido una serie de malos ejemplos. De hecho, la pérdida de valores es lo que está acentuando ahora mismo muchos problemas que tenemos en la sociedad, la misma delincuencia, el desempleo y todo este tipo de cosas. Claro. O sea, ¿cómo recuperar eso, profesora? Mira. Usted que viene de las aulas, ¿no? Sí. Que en las aulas, nosotros en las aulas, la generación nuestra, los profesores eran nuestros segundos padres. Sí. Ahora no hay respeto incluso. Es que, oye, ¿qué ocurre? El modelo que se ha impuesto ha instalado nuevos valores que para mí son antivalores, pero Sí. ellos lo han colocado como valores. El individualismo en lugar de la solidaridad. Sí. La indiferencia en lugar del compromiso. El consumismo, Sí. el hedonismo. Esos son valores que todas estas políticas neoliberales, el modelo neoliberal no se quedó en el ámbito de lo económico, entró en el terreno de la política y en el terreno de la cultura. Y entonces esos valores lo que le dicen es, mira, el problema soy yo y después yo y luego yo, es decir, individualismo Por puro y completo. simple. No me importa lo que pasa con el que me queda al lado. Yo tengo que tratar de resolver mi problema y eso es lo que importa. Pero por otro lado, tú tienes el consumismo, que le va interiorizando a las jóvenes generaciones que tú eres en la medida en que consumes. Es decir, si tú no puedes comprar el último celular, está atrás. Si no puede comprar la última marca de pantalón jean, está atrás, o de tenis, de lo que sea. Si no consumes, eso ha penetrado tanto, fíjate, que tú te encuentras, el otro día me decía un niño de una chica que yo crié, se crió conmigo, y me dice, Teresa, dame 100 pesos. Digo, muchacho, ¿y para qué tú quieres tanto dinero? Para comprar. Digo, ¿y qué quieres comprar? No sé, comprar. Él no sabe lo que quiere, lo que él necesita es comprar, consumir. Sí. Porque eso se ha instalado en el inconsciente de la gente. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que te le dice a los jóvenes, oye, para hacer tienes que consumir, pero al mismo tiempo no le ofrece oportunidades de empleo digno,
no le ofrece oportunidades de estudiar. Aquí hay un segmento importante de jóvenes que está fuera de todo. Sí. No tiene acceso a trabajo, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la recreación sana. Y entonces, al mismo tiempo, se le dice, si quieres ser, consumes. Tiene que salir a atracar. Entonces, a eso tú le agregas una educación que está centrada. Fíjate que todos los análisis, no todo, para no ser absolutista, pero es muy común que cuando se aborda, por ejemplo, la crisis de la educación, se hace referencia a lo instruccional. Es decir, qué tanto aprenden las matemáticas, la lengua española, pero nadie te habla de la formación de seres humanos, que es una tarea esencial de la educación. Es verdad, tiene que desarrollar conocimiento, una dimensión intelectual, las áreas básicas, Claro. pero tú tienes que formar seres humanos. Y lo que te hace humano es justamente la educación. Entonces, esa dimensión ética y axiológica de la educación es desafiante, Sí. porque esa es la que te enseña a sentir por el otro y por la otra, a convivir armónicamente con otros seres humanos, a sentir por el otro. Y si tú sientes por el otro y por la otra, no lo agredes. No es verdad que a la primera oportunidad va a sacar una pistola para dirimir cualquier diferencia. Entonces, realmente necesitamos transformar el modelo de desarrollo que se ha impuesto. Y se necesita transformar la educación para colocar como lo efectivamente misional la formación integral de seres humanos Pero en que educación, puedan... en educación en el país también nos hemos quemado. Cada vez que sube un secretario, un ministro de educación, vuelve con la misma retórica y termina haciendo lo mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque es que tenemos que entender dónde que está la causa del problema de la educación. Por eso yo nunca he sido partidaria de plantear como demanda, desde mi tiempo en el ejercicio del gremialismo, yo siempre me opuse a eso, a plantear como demanda que quiten un ministro. Sí. Yo digo no, porque el problema no es el ministro nada más, es la política. Es un régimen político que lo condiciona todo. Y no me gustaría hablar de eso, pero, por ejemplo, María Teresa, como ustedes se han metido en ese ambiente de la educación, ¿qué brega da hoy día que los niños puedan alimentarse? Cuando yo era niño, de temprano, 8, 9, 10 años, en la García Godoy de La Vega, en la escuela Panamá, que era básicamente la que me quedaba al lado, la alimentación se producía en pleno recinto escolar. Claro. Y era riquísima. Sí. Era riquísima, desde un locrio de trigo, que era riquísimo, muy arroz sabroso, de trigo, algo con así. arenque. Unos yaniqueques hacían, unas arepitas que Sí, son históricas. muy ricas las arepas. Y nadie resultaba intoxicado. Por ahora, con todos los recursos y los cuartos del mundo, lo que hacemos es dañar muchas veces los estómagos. Mira, a mí me gusta la iniciativa y tú dices que tú sostienes en el sentido de reformular el plan de formación de los niños. De hecho, yo tengo un criterio parecido que una vez planteé cuando Margarita Cordero, que tú conoces muy bien, sí, me mandó a hacer una entrevista el Día de los Padres. Y yo sostenía ese criterio. Mis hijos tenían 7 u 8 años. Los más chiquitos y los primeros tenían como 10 u 11 años. Y estoy retratado en Rumbo, que ya desapareció desgraciadamente. Y yo soy de los que sostiene ese criterio y me alegra lo que tú estás diciendo y lo que estoy viendo en Japón, que los niños lo ponen a practicar los quehaceres domésticos. Claro. Y son ellos mismos que limpian su lugar de su escuela. Porque es una formación integral. Correcto. Entonces, tiene que dar respuesta a todas las dimensiones de la vida. De la vida real. ¿Entiende? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tema es, primero, ¿cuál es la intencionalidad de quienes toman las decisiones al momento de decidir la política? No hay que olvidar que yo no creo que sea tan inocente que tengamos el sistema educativo en las condiciones que lo tenemos. Sí. Primero porque hay gente que se beneficia de eso, por favor. Es más fácil un sistema que te acentúa el desarrollo de un pensamiento desestructurado.
en lugar de un pensamiento crítico, un pensamiento lógico, un pensamiento que cuestiona, que te hace preguntas incómodas. Hay gente que no le gustan las preguntas incómodas. Exacto. Y entonces una educación que forma para la criticidad, para desarrollar el pensamiento lógico, los valores, la ética, es una educación que forma personas que interpelan, que cuestionan, que ante un fenómeno que observan, hacen preguntas a las que hay que darles respuestas. Y a veces esas preguntas son incómodas. Por ejemplo, y entonces hay gente que le conviene mejor la formación de seres humanos manipulables. Por ejemplo, el ministro de Educación, justamente hablando del tema ayer, en el contexto de la semanal del presidente, uno de los periodistas le indagó al presidente y entonces le refirió la pregunta al ministro que estaba ahí sobre el uso inadecuado de Shakira, Cachiche, ¿cómo se llama? Toquicha, que se puso de uniforme. De un uniforme. La cantante urbana esta. De la educación pública. Y que él entendía que eso mandaba un mensaje inadecuado. Ok, la vestimenta es libre y todo lo que tú quieras, pero eso tiene una simbología para esos niños que se están formando. Entonces eso, que él no le dio importancia, para mí es fundamental. Mira, en esto, a ver, porque ¿qué cosa es la educación? Es ese proceso de socialización. Y entonces hay que entender que la educación no se queda en el ámbito del aula. Todo lo que ocurre en la sociedad ejerce de algún modo una acción educadora, para bien o para mal. Exactamente. Entonces, todo lo que circula, los contenidos culturales que circulan en la sociedad ejercen una influencia en la educación, incluso en la educación formal. Por lo tanto, cada vez que aquí, cuando se piensa la política cultural, la política educativa, hay que pensarlo en el sentido más amplio. ¿Qué pasa en los medios de comunicación? ¿Qué pasa en el mundo de las artes? Porque también yo creo que hay canciones que tienen que tener, que son agresivas, que son violentas. Por ejemplo, el tema de la agresión y de la instrumentalización de las mujeres. Tiene que haber política pública que diga, espérate, hay contenido de música que no pueden ser, que tú tienes que ponerle. Yo creo que debe enseñarse también los límites. Los límites, porque la vida es así, o sea... Tiene su limitación. La vida te da... Tú no puedes hacer lo que te da la gana. No, eso no hay puede ser. Hay posibilidades y hay límites. Exactamente. Y una dimensión de la educación es enseñar precisamente eso, que hay límites, hay posibilidades, pero también hay límites. Entonces yo creo que el tema de la educación es muy desafiante, pero reitero, que pasa por abordar la necesidad de transformar el régimen político. Las características esenciales del régimen político condicionan lo que pasa en educación. El clientelismo, la corrupción y la impunidad, la debilidad institucional. Todo esto, la desigualdad que deriva de la concentración de la riqueza, la centralización del poder, que se expresa en esas relaciones autoritarias que también se reproducen en el sistema educativo. Y el respeto a nuestros símbolos. Tú debes respetar a tu abuelo, tú debes respetar a tu mamá, tú debes respetar a tu papá. La urbanidad, el respeto, la convivencia, eso todos se esos forma. aspectos para mí son fundamentales. Eso se forma. Y tienen que ser contenidos educativos. Ahora, eso requiere pensar, primero, modificar el régimen político y cambiar la lógica con que se organiza la escuela. La articulación familia, escuela, comunidad resulta clave, porque son 3 espacios de socialización que ejercen una influencia extraordinaria. Y si cada uno va por un lado, la cosa no funciona. Ahora, si se articulan y definen propósitos comunes hacia la formación integral del educando, del niño, la niña, la cosa cambia. Totalmente. Pero tiene que haber políticas para eso. Pero no necesariamente habría que cambiar el régimen político como tal, porque... No, las características sí. Es decir, usted tiene que cambiar el clientelismo por un enfoque de derecho, la debilidad institucional por una cultura de respeto a la norma. Porque ¿qué puede enseñar una sociedad que tiene? Se puede dar todas las normas y quienes tienen que cumplirlas son los primeros en violarlas. ¿Qué usted le está diciendo como mensaje a las jóvenes generaciones? Sí. ¿Entiende? Entonces sí, esos rasgos hay que modificarlos.
María Teresa, vámonos a meter en la actividad política. Hay un torneo electoral el domingo. Ustedes tienen sus expectativas. ¿Cuáles son específicamente? Me interesa ese aspecto y tu valoración sobre las encuestas, que Sí. ya nos dan más o menos una proyección. Muy bien. Bueno, yo creo que en primer lugar las encuestas, o digamos, la encuesta es un recurso científico. Si se aplica correctamente, como establece la ciencia, sus resultados son creíbles. Es decir, yo creo que yo no cuestiono, claro, en el escenario político, en donde todo se vulnera, Sí, se instrumentalizan también, hay encuestas y encuestas. exacto. Porque a veces quien paga la encuesta dice, yo quiero estos resultados. Eso pasa también. Y se utiliza para tratar de generar percepciones, establecer en el imaginario de la gente una idea fija, en fin. Pero a mí me parece que siempre ha habido de todo en las campañas electorales. Encuestas, por eso ustedes ven que algunas tienen acierto históricamente y otras nunca aciertan. ¿Por qué? Porque justamente responden a esa lógica. En los grupos alternativos se aborda el tema encuesta. ¿Ustedes trabajan con encuestas? En algún momento sí, no al ritmo que lo hacen los partidos tradicionales que tienen mucho dinero, Exacto. porque pagar una encuesta cuesta. Cuesta, sí. Y no siempre se puede, pero en algún momento, un momento determinado, sí. Sí, procuramos ver cómo es que andan las cosas, cuáles son las cuestiones que están llamando más la atención y tal. Entonces sí, creemos en eso. Y sabemos que en una cultura como la nuestra todo se vulnera. Entonces usted tiene encuestas y encuestas. Una que usted puede establecer, hay encuestas que son, digamos, pagadas o contratadas por medios de comunicación que han tenido un acierto en determinado momento. Pero lo cierto es que normalmente quien resulta en la cultura nuestra, quien no es beneficiado por las encuestas, las descalifica, y quien es beneficiario de los resultados que se muestran, la eleva, Claro. y la coloca en la cima. Es parte de la falta de, yo diría, como de seriedad en el abordaje de los temas en una campaña electoral, y también de la cultura de creer que se puede, que por ser un activista, un dirigente político, un candidato o candidata, se tiene licencia para mentir. A mí me parece que yo creo que la encuesta es un recurso científico, un método científico que pasa eso. Si usted no aplica correctamente las técnicas, Se equivoca. entonces puede tener resultados que no sean, No se corresponde. no respondan objetivamente a la verdad. Y el papel que ha jugado la Junta Central Electoral hasta el momento, ¿van confiados en que todo saldrá bien? A mí me parece que la Junta ha mostrado un esfuerzo por organizar un proceso adecuadamente, quiso tener un marco legal más apropiado. Los propios partidos políticos tradicionales ofrecieron resistencia a eso, porque hay que decir que el proyecto de ley que la Junta mandó era un proyecto mucho más adecuado, mucho más orientado a regular, a fortalecer la regulación, tendía a buscar mayor sentido de equidad en el sistema electoral, pero los partidos políticos del sistema, que también controlan el Congreso de la República, se la ingeniaron para ponerle los parches que le garantizara seguir teniendo, actuando a sus anchas. Y por eso tenemos todavía unos topes tan altos y una inequidad terrible en el sistema electoral nuestro. Pero creemos que la Junta Central Electoral
ha procurado organizar el proceso a tiempo, ha estado también abierta a escuchar las organizaciones, los planteamientos que se han hecho, que tienen, digamos, como una fundamentación, han tratado de darle respuesta. Yo creo que en ese sentido incluso ha sido tolerante, porque yo le voy a decir, aquí se establecieron unos plazos en la propia ley que han sido violentados, y la Junta ha sido Flexible, sí. muy flexible en eso. Yo creo que donde Pero hay- ha sido, por ejemplo, rigurosa con el tema de la cuota de género. Sí. Eso me parece que ha sido interesante, porque ha Quizá sido donde, bastante. donde ha habido un mayor inconveniente es en la falta de argumentos de los partidos. Yo no siento que los partidos tienen diferencias significativas en su proselitismo como tal. No hay alternativas distintas. Los mayoritarios son iguales todos, no hay una discusión por principios, por valores, por... Sí, las opciones. Es difícil para un elector medianamente consciente Ajá. poder asumir la responsabilidad de votar. ¿Por quién voto? ¿Cuáles son los méritos? No, ¿Por qué yo pero, debo votar por este? pero o por yo este, creo. o por aquel. ¿Usted sabe lo que pasa? Es que no tiene la gente que sentirse que está condenado a votar por una de las opciones tradicionales, que en esencia creen lo mismo. Porque Y no hay dicen una lo mismo. diferencia Y usan lo mismo. de modelo. No se plantean cambios estructurales, que No. son los desafíos de la República Dominicana. Por eso yo creo que la gente no está obligada a tener que decidirse entre las opciones tradicionales. Hay propuestas alternativas, hay propuestas que estamos yendo más allá de lo que las opciones tradicionales ofertan, que estamos mirando los problemas estructurales que constituyen el factor causal de los problemas que la gente padece todos los días. El problema de la inflación, el tema de la falta de calidad y de acceso a los servicios básicos como la salud, como el agua, Sí. como una educación de calidad, el problema de la corrupción y de la impunidad como garantía de una transformación sostenible, el tema de la inseguridad ciudadana, ¿de dónde deriva? Es de esos problemas, de la ausencia de respuesta a los problemas estructurales que tiene la sociedad dominicana. Lo que este pueblo necesita es que tengamos una organización y funcionamiento del Estado pensando en todos los dominicanos y las dominicanas, que cuando usted va a buscar un servicio de salud, usted no se encuentre una empresa que para ganar más le pone todas las trabas para usted acceder a un servicio elemental de salud. Pero no hay un Eso es lo discurso que hay en que ese salir. sentido. Nadie se ha pronunciado sobre la necesidad de adecuar y modificar esa ley 87, por Pero ejemplo, no de la diga, seguridad que, social. no diga que nadie, porque nosotros lo planteamos. Bueno, nadie es una exageración de parte mía. Yo pienso que Exacto, sí. entonces, no, porque ese nadie, ¿tú sabes qué es lo que hace? Sí. Que afirma parte de la lógica de que lo único que hay en el escenario político son las opciones tradicionales. Yo creo también que tenemos que hacer esa diferenciación. Yo escucho gente que dice, en esta campaña no hay propuesta. ¿Cómo que no hay propuesta? Hay propuesta, hay gente que no la quiere escuchar. Exacto. Ahora, las opciones tradicionales no tienen diferencia, tienen matices. Ahí usted no encuentra diferencia, pero nosotros estamos planteando la necesidad de un nuevo modelo económico. Nosotros estamos planteando la necesidad de reformas político-institucional integrales que democraticen la vida política, social y económica del país, que es un tema que está pendiente, que implica, señores, una tarea que abrazaron los expedicionarios del 14 de junio en su programa mínimo, pero el profesor Bosch en su gobierno de 7 meses y en esa constitución del 63. Y aquí hubo una revolución en el 65 que buscaba, reivindicaba esa democratización, esa nueva época política pendiente desde que la dictadura cayó. Entonces nosotros estamos planteando propuestas totalmente distintas, que hacen una ruptura
con las opciones tradicionales. Pero los mismos medios políticos o sectores tradicionales en la actividad política, María Teresa, limitan el acceso de gente como tú Claro. a que expongan sus ideas. Eso y sí. por eso justamente nosotros te cursamos una invitación, porque somos de los que entendemos más o menos igual razonamientos, y por eso abrimos espacio para gente como tú, para que la gente tenga la oportunidad de oír esos discursos que son distintos al que representa el PRM, al que representa el PLD, al que representa La el Fuerza del PRD Pueblo. o la Fuerza del Pueblo, que son esencialmente iguales. Exactamente. Y eso es un tanto desmoralizante, porque yo creo que deberíamos hacer propuestas específicas. Yo voy a concentrar todas mis energías en tal sentido, para resolverlo de una vez y por siempre. El sistema, por ejemplo, educativo o educacional, como estábamos hablando, son dos aspectos fundamentales en cualquier país del mundo. Sí. Aquí nadie resuelve. Danilo se enfocó medianamente en el sistema educativo. Bueno, pero Se fue a la infraestructura. se fue a la infraestructura, no lo resolvió, pero resolvió parte de la Sí, infraestructura. que es necesario. Que es Lo que pasa fundamental. es que no es un insumo. Pero resulta que Luis Eduardo Aybar está abandonado. Exacto. Una de las obras más importantes en esa materia, tú ves, porque ese es otro aspecto que los gobiernos no le dan continuidad a lo Sí. que hizo el anterior. Sí, sí. Y entonces hay eso- hay un tema básico. Miren, ningún problema se puede resolver si no se identifica la causa que lo genera. Ya. No hay forma de resolver un problema que no, mientras no se identifica con certeza la causa que lo provoca. Por eso es tan importante identificar dónde que está el origen de la problemática que padecemos los dominicanos y las dominicanas. Y yo quiero insistir, yo creo que el domingo que vamos a ejercer el Exacto. derecho al voto, los dominicanos y las dominicanas estamos frente a una oportunidad, frente a la oportunidad de votar por lo que creemos. Sí. Si creemos que la República Dominicana tiene que avanzar, tiene que lograr una democracia auténtica, y no hay democracia sin garantía del ejercicio al derecho a una buena educación, a una salud pública eficiente de calidad, a agua potable, a vivienda digna, al empleo digno, si no existen mecanismos de redistribución de las oportunidades, redistribución de la riqueza que se genera socialmente, si las instituciones no funcionan, si el Congreso Nacional no hace la labor de contrapeso que le corresponde, no hay democracia. Entonces, si creemos eso, votemos por la propuesta que buscan ese propósito. Votemos por lo que creemos, pero también aprovechemos para enviar un mensaje a esa clase gobernante que nos ha fallado tanto, y digámosle con nuestro voto que no estamos conformes con lo que han hecho. Exactamente. Enviémosles un mensaje, mostremos que cada vez somos más los dominicanos y las dominicanas que estamos inconformes con la manera como se ha gestionado la cosa pública en la República Dominicana. Y por eso les invitamos en ese espíritu a valorar el voto 14 en la casilla del Frente Amplio, donde estaremos nosotros y un conjunto de hombres y mujeres que aspiran al Congreso. La casilla 14. Casilla 14 Ya lo del saben. Frente Amplio. 14, la casilla número 14, ténganla en cuenta a la hora de ir a cumplir con ese deber ciudadano, que es fundamental, que es una magnífica oportunidad que nuestro estamento jurídico nos permite a todos los ciudadanos para reiterarnos o cambiar lo que hasta ahora todos esos partidos tradicionales nos han dado. Yo creo que es una oportunidad que debemos todos asumir con responsabilidad. Hay que ir a votar en lo primero. Así es. Exacto. Y después entonces hacerlo porque porque más se parezca a nosotras y porque más quiera hacer cosas que nos favorezcan más a nosotros. Exactamente. Yo me opongo a que la salud pública le sea retirada a una persona de 65 años, que es cuando más lo Lo necesita. necesita, Entonces ninguna de las propuestas que están presentándose en el país me ha hablado de eso. ¿Sabe por qué? No, cuando nosotros decimos necesitamos revertir la privatización. Exacto. Porque ¿qué es lo que ha pasado con el sistema de salud? Que está privatizado. Exacto. Entonces las empresas que están interviniendo en el ámbito de la salud necesitan ganar. lo quieren y para todo. ganar limitan la cobertura Bueno, de por eso hay servicios. que resolverlo. Y nadie habla de eso. ¿Por Porque es qué? Porque hay injusto que eso. revertir la privatización. Así es. Perfecto.
Perfecto, misión cumplida. Nos vemos mañana a las 7. Aquí estaremos de vuelta a 7 en punto por el canal 6. Hasta luego.